fin llega el momento en el que después de tantos años conseguimos estrenar la nueva película de animación. Es una película en la que llevamos ya 4 años trabajando. Un esfuerzo increíble de un montón de gente. Hemos repetido equipo, hemos repetido toda la gente que estuvo implicada en Tadeo. Y sobre todo yo creo que nos hemos tomado, Atrapa la bandera es una película que nos hemos tomado como el decir, ¿hasta dónde podemos conseguir llegar? ¿Cuánto mejor podemos llegar a hacer las cosas de los que la hicimos en Tadeo? Yo recuerdo que desde el primer minuto tenía muy claro, porque me preguntaba a toda la gente, decir, oye, Tadeo, con todo lo que significó, que lo grande que ha sido, no tienes una losa así gigantesca encima para arrancar ahora con Atrapa la bandera. Y yo siempre decía, digo, lo complicado ha sido Tadeo. Tadeo fue algo que no había existido hasta el momento, no existía un éxito comercial grande, no ha existido nunca en cine de animación en España lo que significa Tadeo, que es crear una franquicia de animación. Esto jamás había existido en animación. Y yo siempre decía que en el fondo Tadeo fueron los primeros pasos de muchas cosas, fue la primera vez de demasiadas cosas. Bueno, hola, buenos días. Bueno, protagonistas de verdad, hay un punto en el que Michelle y yo decíamos antes que para nosotros no solo es una suerte enorme poder participar en cierta manera en un proyecto de esta magnitud, tanto por todos los años que llevan currando, el montón de gente que lleva esforzándose, incluso la misma trama, la misma historia de la que trata, ¿no? Que es algo tan nuestro de la humanidad. Yo creo que es el hecho histórico real más de ciencia ficción que ha vivido nunca el ser humano, que es una carrera hacia la luna. Pero sobre todo, para nosotros es una responsabilidad enorme, ¿no? A mí me da un poco la sensación de como un equipo de fútbol que ha estado jugando ahí eliminatorias durante meses y meses y meses, y cuando llega a la final de la Champions me sacan en el minuto 89 y justo cuando acaba el partido estás dentro, ¿no? O sea, soy consciente de que nosotros hemos llegado a lo mejor para poner a mesa puesta, ¿no? Como para poner una guindita a todo un pastel maravilloso, ¿no? Y eso ha sido una mezcla entre diversión y disfrute y muchísima responsabilidad, ¿no? Y sobre todo cuando encima te dan la oportunidad de poder hacer el malo malísimo, que a mí en ficción y en dibujos animados siempre he sido mucho más de Mark Blenders que de Oliver Atom, que soy mucho más de Vegeta que de Goku, porque creo que en una buena historia, si no existe una némesis digna como un buen villano, creo que no hay historia, ¿no? Entonces pues solo me queda que dar las gracias a Enrique, que ya no solo como perpetrador de un proyecto tan grande, sino como director de actores de doblaje maravilloso, y a todo el equipo y a toda esa gente que hay detrás de este proyecto, que es mamotrético. O sea que solo me queda estar agradecido y nada, y desear que, no suerte, que sea, no deseo que esta peli tenga suerte, deseo que se haga justicia con esta peli, ¿no? Porque después de tantísimo curro hay un punto, ¿no?, de karma que yo creo que se merece lo mejor en España y fuera de España, y que la vean en la luna también, que pongan un cine allí. Que ya está todo dicho. Poco más que añadir a lo que ha dicho Dani, que ya fue un honor trabajar con este equipazo en Tadeo y lo mismo esta vez. Y lo mismo que decía él, que nosotros llegamos ahí como al final, el curro de verdad es el que lleváis haciendo 4 años, y permitirnos ahí poner pues esa guindita es todo un placer, y que os merecéis lo mejor, que seguro que va a ser un éxito igual que Tadeo o más todavía. Y que seguid trabajando y hacer más y llamadme siempre, porfa. Película que es contar esta especie de nueva edición de la carrera espacial, es este concepto enorme de decir, vamos a crear una nueva carrera espacial en la que se pugne por conseguir la bandera que se plantó allí en el 69. Es un concepto muy universal, que es algo que buscamos mucho con el cine de animación que hacemos, para conseguir que cualquier persona que vea la película en cualquier parte del mundo pueda entender el concepto y tirarlo adelante. Y lo que hicimos, que quizás es lo más importante, es quitarnos el complejo ese de decir, nosotros vamos a crear una película que esté ambientada en el mundo americano. ¿Por qué no? Ellos lo hacen constantemente. Ellos ambientan y plantean sus películas en cualquier cultura de cualquier país del mundo. ¿Por qué no lo vamos a hacer nosotros al revés? No pasa nada, hay que quitar ese tipo de complejos ya del medio, y creo que es importante que pensemos solamente en lo que estamos contando. Es una historia divertida, entretenida, emotiva en este caso mucho, o no lo es. Eso es cine, eso es lo que es el cine en el fondo, da igual donde estén ambientadas las historias. Bueno, empiezo yo si quieres. La primera pregunta que había para desafíos, sobre todo retos técnicos y artísticos.
Sí, de cara a la animación, en fin, hay una cosa que todo el equipo teníamos muy claro en la cabeza y es tenemos que conseguir que se note muy claramente en pantalla una evolución clara de lo que es la película que hicimos con Tadeo Jones a lo que ha sido ahora Atrapa la bandera. Y esto llegó a ser casi obsesivo, en el sentido de que se note la inversión, que se note de verdad que hay muchos saltos ahí adelante y que empezamos a estar ya muy cerca, por no decir que ya hemos llegado a un punto en el que la gente empieza a no distinguir el nivel de calidad de las películas que podemos hacer ahora de las que vienen de Estados Unidos. Entonces, ahí ha habido muchísimo trabajo y mucha labor técnica y artística de todos los equipos. Pero quizá ha habido un reto que queda un poco escondido, que es muy difícil leer a primera vista en la pantalla, y es uno de los personajes, Frank, el abuelo. Yo desde el principio planteé el reto con los equipos de animación, de decir, oye, ¿podemos llegar a ser capaces de conseguir un personaje que tenga el tipo de actuación que tiene Clint Eastwood? Clint Eastwood es un actor que resulta que es capaz de transmitir un montón de emociones, tiene un rango emocional en la actuación brutal sin mover un solo músculo de la cara. Esto es algo complicadísimo de hacer. Hay muy pocos actores en el mundo que son capaces de hacer eso. Y de repente planteé el reto de decir, oye, me gustaría conseguir esto en animación, me gustaría que el personaje del abuelo tuviese ese gesto, ese rictus, ese gesto de base fuerte, potente, que te permite leer un montón de cosas detrás de la cara sin apenas gesticular y sin apenas actuar. Y la verdad que fue muy duro, fue muy complicado terminar de tomar la decisión de decir, sí, vamos a ir por este camino. Y al final ha sido un trabajo muy, muy complicado con el equipo de animación para terminar de matizar hasta dónde se puede actuar con este personaje, cuánto puede llegar a mover de un gesto de las cejas, de los ojos, de todo. Al final, para un animador es relativamente frustrante hacer esto porque están acostumbrados a todo lo contrario, especialmente en animación, a gesticular mucho, a ampliar mucho los gestos. Y aquí era siempre un poco, un 10% de lo que hacéis habitualmente solamente. Al doblaje, porque hay muchos actores que se doblan fatal a sí mismos, de hecho no lo hacen. Vale, bueno, yo he tenido experiencia, es como la segunda experiencia que tengo de doblaje y bueno, lo primero que decir es como que lo afrontas con muchísimo, con todos los sí posibles, con muchísimo respeto, ¿no? Porque soy consciente de que el actor de doblaje es una profesión no solo ya per se, sino que en España tenemos yo creo que los mejores del mundo, ¿no? Y bueno, y desde ese punto simplemente es decir, bueno, pues te plantean la posibilidad, quedas un día con este hombre, con 4 o 5 secuencias y jugamos. Entonces hay un punto en el que dices, bueno, si tú crees que lo hago lo mínimamente digno como para poder hacerlo, porque también hay que hacerlo con cierta dignidad, incluso por respeto a la profesión. Dificultades... Bueno, no es fácil, lo que pasa es que no sé realmente cómo es fuera de Enrique, ¿sabes? Porque ha sido muy buen, ya te digo, muy buen director y a mí personalmente me ha guiado a cada minuto, no me he sentido para nada huérfano. Y luego, claro, dices, hostia, es que solo la voz y tu cuerpo, tu cara, tus gestos, vale, eso no se ve, pero he aprendido a que para doblar al personaje a Richard Carlson, yo creo que sería muy divertido tener una cámara dentro del set de doblaje, porque yo he saltado, me he movido, he puesto cara, he apretado los dientes como si realmente fuera a salir mi cara, pero sí que es verdad que te ayuda muchísimo a... No sé, para mí ha sido un disfrute, la verdad. Y bueno, espero que la gente opine lo mismo. Yo tengo que decir que cuando nos planteamos el trabajar con Dani, recuerdo que cuando íbamos a esa prueba dijimos, bueno, oye, vamos a probar, a ver qué tal, porque efectivamente, como dice él, el mundo del doblaje es muy complicado. Yo creo que no está suficientemente valorado y es un arte muy, muy difícil. Y fue muy sorprendente ver cómo Dani, el tío, con todo el morro del mundo, se plantó ahí delante del micro y le echó todas las ganas del mundo y, ostras, es que no tuvo que convencer más allá de lo que vimos en aquel momento. Fue muy, muy sorprendente ver hasta qué punto ha conseguido imprimirle fuerza al personaje, que además, hay que decir, es un personaje complicado de morirte. Es un personaje, como el mismo Dani decía, no es bipolar, es tripolar. O sea, está pegando brincos emocionales, de repente está tan tranquilo, de repente se pone a pegar gritos. Y a mí esta era una de las partes que más me preocupaba del personaje, que él fuera capaz de abordar. El decir, ostras, hace falta potencia, hace falta mucho nervio ahí en la garganta y mucha voz. Y sí, vamos, el tío se comía el micro con una facilidad tremenda. Muy bueno, muy bueno.
Bueno, yo es que empecé en la profesión del doblaje también siendo muy pequeñita, entonces siempre lo considero también como mi profesión. Y bueno, realmente para mí es otra rama de la interpretación, es solo que es diferente, es como si haces teatro, si haces tele, si haces cine o si haces doblaje también. Estás creando un personaje y estás interpretando, solo que en este caso evidentemente lo único que se oye de ti es la voz, pero bueno, pero no deja de ser la creación de otro personaje. Cuando Estados Unidos plantó la luna, el discurso que lanzó era exactamente este. O sea, nosotros ponemos nuestra bandera, pero esto es el nombre de toda la humanidad. Y al final vimos que teníamos que ser fieles a lo que significa y lo que simboliza. Es cierto que estamos viendo una bandera de barras y estrellas, pero es que se hizo con ese sentimiento real. Y las palabras originales de los astronautas en aquel momento histórico fueron exactamente estas. Plantamos esta bandera no solo en nombre de nuestro país, sino en nombre de todas las naciones del mundo. Dice yo, sí, esta puedes contar tú muchas cosas también. Mira, yo te cuento bueno, la experiencia que he tenido haciendo la película. O sea, siempre, hace muchos años ya, ¿no? Que existe todas estas teorías de la conspiración. No me digas cuántas, pero hay muchas ya por ahí rodando, que además te las ponen en vídeos perfectamente explicados y que como nadie rechista y nadie dice nada, pues es muy fácil creérselos y plantearse, oye, que esto no es verdad, esto fue mentira, esto fue un rodaje. Y fíjate, o sea, yo sabía que todo esto existía y lo que no tenía muy claro cuando empezaba la película es hasta qué punto es real que el mundo está dividido entre gente que cree y gente que no cree que esto sucedió. Yo pensaba que era minoría la cantidad de gente que pensaba que esto nunca había sucedido. Y de repente nos hemos dado cuenta, durante el proceso de desarrollo de la película, que esto está mucho más dividido de lo que se pueda pensar. Es muy fácil encontrarse gente que se plantea, oye, yo esto no sé, no lo tengo nada claro, esto por qué no se ha vuelto, qué ha pasado 40 años y aquí no han vuelto a pisar ahí arriba, ¿qué pasa? No sé, es algo que nos calla. Es real que existe esta división y es real que va a costar mucho darle la vuelta a la gente que no se lo cree, porque no han vuelto a ver un cohete despegando hacia la luna. Nadie lo ha vuelto a ver. Seguramente ninguno de los que hemos estado aquí hemos llegado a ver uno saliendo para allá. Entonces, bueno, se plantean muchas dudas, pero yo siempre digo, es muy fácil la respuesta. O sea, un viaje a la luna cuesta lo que no está escrito. Es una brutalidad. Es algo que en muy pocos países se puede llegar a pagar. Y hoy en día, plantear un viaje a la luna sin un objetivo más allá de recoger 4 piedras, entre comillas, que es lo que se podía hacer en aquella época, no es justificable, no hay quien lo defienda. En aquella época era el reto de vamos a intentar ir, y encima estaban en mitad de la Guerra Fría con los rusos, y bueno, había muchos motivos por los que interesaba o apetecía plantear ese reto. Hoy en día no es sostenible montar todo ese berenjenal para coger 4 piedras. Empieza a haber interés ahora por otros motivos, por algo que vemos en la película, que esto es lo del helio 3, o el mineral, esto es real, que existe, el mineral que podría ser una fuente energética en el futuro, y se empieza a desencadenar nuevos intereses, pero de nuevo basados en beneficio comercial, financiero. Ir porque sí, no va a volver a ir nadie, eso está clarísimo. Sí, es muy divertido. Lo que pasa es que, claro, se te plantean cosas, ¿no? Supongo que esto pasará también en el cine o en la ficción en general, cuando tienes que encarnar a alguien que a priori se aleja tantísimo no solo de ti, sino se aleja de cualquier persona con ciertos valores éticos y morales, ¿no? Pero sí, me he divertido mucho porque, a pesar de todo lo malo que es, ¿no? Que como el típico personaje multimillonario que encima no se lo ha ganado ni él porque es heredado de su padre, de una zona seguramente súper céntrica de Estados Unidos, donde no es capaz o sea, quiere ir a la luna pero no es capaz de ver más allá del ala de su sombrero tejano. O sea, es el típico personaje que no hay que poner nombres porque para qué, pero dices tú, hostia, ¿de qué manera puedo yo también empatizar, ¿no? Con él para poder... Una de las motivaciones que me busqué es pues decir, bueno, pues me voy a divertir. Es como cuando a lo mejor eras pequeño, no sé si os ha pasado, de que vamos a pintar la casa y te decían tus padres, venga, pinta las paredes, que esta noche la vamos a pintar. Y es como, guau, puedo hacer algo malo y no me vas a regañar. Entonces, como jugar a ser un hijo puta, sabiendo que se puede, ¿no? Esa parte divertida. Y luego la segunda es que, bueno, intentas ir un poquito más allá. También se lo escuché a Enrique en uno de los días de doblaje, que realmente hay un punto en el que hasta te puede llegar a dar lástima, ¿no? Este tipo de personajes, ¿no? Porque son gente que sufre mucho en la vida, porque una persona que lo quiere tener todo, que quiere ser el mejor, que es como, hostia, qué pena, ¿no?
que es miserable en cuanto a que es mucha miseria la que tiene un personaje así, ¿no? Que su concepto de felicidad creo que está tan alejado del que debería ser, que llega un punto en el que más que miedo o rechazo te da como hasta penilla, ¿no? Es decir, pobrecito, ¿no? Que lo único que tiene es dinero y inquina, ¿no? Pero bueno,